Se cuenta que un rey fue a visitar a los presos en la prisión. Se acercó a la celda de uno y le preguntó por qué estaba ahí. El reo le contó una historia triste y larga de cómo fue acusado falsamente. Al hablar con otro, ese también proclamó su inocencia. Y así iba el rey preguntando de celda en celda el motivo del por qué estaban en esa prisión. Todos le contaron algo diferente, pero todos negaron ser culpables de los crímenes de los cuales fueron acusados. Por fin llegó a la celda de un hombre que con cara triste, al escuchar la pregunta ¿de qué le acusan?, respondió: por robo, señor. Al preguntarle si era culpable, el reo respondió: sí, señor, soy culpable y merezco estar aquí pagando mi crimen. Soy culpable y merezco estar aquí pagando mi crimen. Al escuchar esto, el rey, llamó al carcelero y le dijo: saque a este hombre de aquí y déle su libertad. Él es culpable de un crimen y si lo dejamos aquí entre todos estos reos inocentes, pudiera contaminarlos. Hermanos, es mi oración que mientras el rey visita hoy cada corazón con su palabra, más de uno podamos decir como este hombre: sí, Señor, soy culpable, he pecado contra ti. Así es que cierre sus ojos y te pedimos, Dios bueno, que hables a nuestros corazones. Te pedimos, Rey, que visites nuestros corazones y nos confrontes con nuestra maldad, y que tu Espíritu obre en nosotros para que podamos hoy, con convicción, poder confesar nuestro pecado a ti, humillados y rendidos, volver a ti en arrepentimiento. Haz tu obra en nosotros, oh Señor, para gloria de tu nombre, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero hablarnos de esta verdad. Dios es un Dios de gracia. Yo creo que cualquiera de nosotros podemos decir amén. Dios es un Dios de gracia. Es una verdad que atesoramos en nuestro corazón y que predicamos con mucho entusiasmo. Dios es un Dios de gracia que perdona el pecado. Pero iglesia, queridos amigos, también es un Dios de ira. Dios es un Dios de gracia que perdona los pecados, pero también es un Dios de ira que no puede tolerar el pecado. Y ambas verdades deben llevarnos a la confesión y al arrepentimiento de nuestro pecado. Repito esta verdad. Dios es un Dios de gracia que perdona tus pecados. Sí, Dios está lleno de gracia, es parte de su carácter, es un Dios de gracia. Y Él perdona tu pecado, pero también es un Dios de ira que no puede tolerar el pecado, que no va a tolerar el pecado. Así es que estas dos verdades acerca del carácter de Dios deben conducirnos, iglesia, hermanos y amigos, deben conducirnos a la confesión y al arrepentimiento de nuestro pecado. Vayamos al verso 1 del capítulo 10. El sermón de esta mañana lleva por título: hemos pecado contra ti. Y lo primero que vamos a observar en el capítulo 10 es que hemos pecado contra un Dios de gracia. Hemos pecado contra un Dios de gracia. Versículo 1 al versículo 5. Después de la muerte de Abimelech, para salvar a Israel se levantó Tola, hijo de Púa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, y habitó en Samir, en la región montañosa de Efraín. Tola juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Y tras él se levantó Yair, el galadita, y juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban en 30 asnos y tenían 30 ciudades en las tierras de Galaad, que se llaman Abot Jair hasta hoy. Y murió Yair y fue sepultado en Camón. Bien, nos detenemos ahí en estos versos. Estos primeros versos del capítulo 10 describen a dos más de los jueces
de Israel, Tola y Jair o Yair. Muere Abimelec. Recuerde que Abimelec no fue un juez, es hijo de un juez, hijo de Gedeón, pero Abimelec más bien vino a ocupar el lugar de opresor para con el pueblo de Israel. Así es que muere Abimelec. Y espero haya puesto atención a la lectura, porque hay algunos detalles muy interesantes que describen estos primeros versos del capítulo 10. Se levantan Tola y Jair para libertar. Y más que libertar, simplemente aquí habla de juzgar. Es importante notar que a diferencia de las otras narraciones donde observamos que Dios permite que una nación oprima a Israel cuando han pecado, después Israel sufre y clama al Señor para ser librados, entonces el Señor les escucha y les envía un libertador. En este pasaje, el pueblo de Israel no ha clamado al Señor y el Señor les ha levantado un libertador. No uno, sino dos, Tola y después de él Jair. Primero viene Tola, quien juzgó a Israel 23 años. Después se menciona Jair, quien juzgó 22 años, y si las matemáticas no me fallan, 45 años pasaron. 45 años que parecen conformar un periodo de reposo, hermanos, un periodo de reposo para Israel. Un tiempo de paz en que el Señor, escuche bien, en su gracia, un tiempo de paz que el Señor en su gracia le dio a Israel. Aquí no se menciona ningún opresor, ni en los versos antes, aunque hemos contemplado a Abimelec como un opresor. Pero no es una nación extranjera, no es un ejército poderoso invadiendo y saqueando, robando y destruyendo en Israel. Es uno de ellos mismos. Así es que este tiempo, durante los jueces Tola y Jair, Dios en su gracia les brindó quietud, reposo, paz. No se menciona un opresor. Incluso, hermanos, en este periodo de reposo, habla de Jair y pareciera describirnos un tiempo muy próspero para Israel. Jair se describe como un hombre con una numerosa familia. No dice a razón de cuántas concubinas, muy probablemente, pero se menciona a Jair con una numerosa familia. E incluso de ese montón de hijos, 30 hijos, estos cabalgan en asnos. Para nosotros, oír que cabalgan en asnos quizá pueda parecer sinónimo de, ay, pobres rancherillos, andan en sus burros. No, en la época era una cuestión de recurso, de buena posición económica. La mayoría andaría a pie, pero los que montaban en asno eran ciertamente gente con prosperidad. Y cada uno de sus hijos cabalgaba en un asno y tenía 30 propiedades en las tierras de Galaad. Así es que no solo parece ser un tiempo de paz y de reposo para Israel, sino que no hay saqueadores, no hay usurpadores. Es un tiempo próspero también para Israel, parece serlo así. Este es un tiempo en el que Dios ha mostrado su bondad para con Israel. Pero hermanos, no es que Israel lo merezca, no es que sean buenas personas, no es que sean obedientes ciudadanos del reino celestial, no es así. Un autor describe este tiempo de esta manera: esta es pura gracia de Dios. Es pura gracia de Dios. El pueblo lo había abandonado completamente, había optado por ser guiados por un hombre que fue escogido, no por el Señor, sino por él mismo. Está hablando de Abimelec. Israel se había hundido en las profundidades y ni siquiera estaba clamando en arrepentimiento. Sin embargo, Dios envía a Tola y a Jair para ser los jueces salvadores que Israel no estaba pidiendo. Eso es pura gracia, hermanos. Esto es gracia, que te sea dado lo que no mereces
Eso es gracia. ¿Has recibido algo por gracia de parte del Señor? ¿Tienes padres? ¿Tienes un hogar? ¿Tienes un cuidado? ¿Tienes un sustento? Eso es gracia. ¿Tienes un trabajo? ¿Tienes una provisión? ¿Tienes alimento cada día para llevar a tu hogar? Eso es gracia. ¿Tienes que vestir? ¿Tienes dónde descansar? Incluso le prendes a un airecito para no sudar. Eso es gracia, hermanos. Y podríamos seguir enlistando cada uno de nosotros todo lo que del Señor hemos recibido y que lo hemos recibido por gracia. Los ya salvos por el nombre de Cristo el Señor, hemos sido reconciliados con Dios por Cristo Jesús, sin nosotros haber reclamado un libertador, y eso es gracia, hermanos. Y aún así, habiendo recibido todo lo que recibieron, habiéndoles dado Dios todo lo que les dio por gracia, Israel pecó contra Dios. Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Cuánto se parece Israel a nosotros? Y hermanos, queridos amigos, Dios nos trata a ti y a mí con abundante gracia también. Dios nos trata con abundante gracia. Nos libra, nos da tiempos de paz y de reposo, nos bendice con próspera provisión, a veces mucho más de lo que necesitamos. Con paciencia aguarda por nosotros cuando hemos caído en pecado y nos brinda su perdón. Y lo hace por pura gracia. Nos da aquello que no merecemos recibir. Eso es gracia. Y aún así, como el pueblo de Israel, nosotros pecamos contra el Dios que nos ha dado de su abundante gracia. Hemos recibido tanta gracia del Señor y aún así hemos pecado contra ese Dios de gracia. Nos gusta el concepto de la gracia, ¿no es así? Nos encanta el concepto de la gracia. Nos gusta saber de un Dios que nos ama, que nos perdona, que nos abraza y nos consuela cada vez que hemos pecado, porque obviamente Él es un Dios de gracia. Nos encanta este concepto. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él perdona nuestros pecados. Nos encanta la doctrina de la gracia. Nos encanta el concepto de la gracia. Un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios de bondad, un Dios que nos perdona de todos nuestros pecados. Basta con que te levantes una mañana y digas, ay Señor, perdóname. Basta con que te arrodilles una noche al terminar el día junto a tu cama y digas, ay Señor, perdóname. Nos encanta este concepto. Gracias a Dios todo esto es verdad. Todo esto es verdad. Pero la triste realidad, queridos hermanos, queridos amigos, la triste realidad es que muchas veces solemos darnos licencia de pecar a fin de que Dios es un Dios de gracia. Empieza a observar el problema aquí. Nos damos licencia de pecar a fin de que, pues yo creo en un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios que perdona. Cuando la historia debería ser otra. No estoy diciendo que la gracia no sea un concepto bíblico, que no sea verdaderamente una doctrina bíblica. Lo que estoy diciendo es que nosotros mal aplicamos, mal usamos, o dicho de una manera más correcta, abusamos de la gracia y nos damos licencia de pecar. A fin de cuentas, Dios es un Dios de gracia. ¿Cuántos hombres viven sus días sobre la tierra creyendo el concepto de la gracia, viviendo como quieren vivir, haciendo de su vida lo que quieren hacer? A fin de cuentas, Dios es un Dios de gracia. Ni modo que tendido en el lecho de la muerte, no clame por perdón y el Señor me perdone. La historia debería ser otra, hermanos. Deberíamos desear no volver a pecar contra aquel que nos ha mostrado tanta gracia. ¿No es eso lo que nosotros pedimos cuando otorgamos el perdón a alguien? Pero no me la vuelvas a hacer. Nosotros demandamos de aquellos a quienes perdonamos lo que nosotros no estamos siendo capaces de dar al Dios de gracia que nos ha perdonado a nosotros. Deberíamos, hermanos, no desear a volver a pecar contra aquel Dios que nos ha mostrado
tanta gracia. Romanos capítulo 6, versículo 1, vea lo que nos dice. Yo sé que conoce el pasaje. Romanos 6:1 nos dice, ¿qué diremos entonces? Y yo nos pregunto, iglesia, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Jóvenes, ¿van a seguir viviendo una vida de pecado? Porque han oído en la iglesia y de sus padres que tienen un Dios de gracia que los va a perdonar en el momento en que ustedes se confiesen y se arrepientan. ¿Y si no llega ese momento? ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? Dios es tan bueno, Dios es tan amoroso, ni modo que me mande al infierno. Dios es tan bueno, Dios es tan amoroso. Si ya vivo aquí entre tantos pecadores, ni modo que no pueda vivir una eternidad con más pecadores. Te espera un sufrimiento eterno. ¿Continuaremos pecando para que la gracia abunde? Y dice el apóstol Pablo en respuesta, de ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y se refiere a aquellos que hemos sido receptores de la gracia de Dios para salvación. ¿Cómo viviremos aún en el pecado si ya hemos muerto al pecado? Si ya hemos recibido tan abundante gracia, ¿por qué habríamos de abusar de esa gracia viviendo aún en pecado? Así es que, queridos hermanos, no abusemos de esa abundante gracia de Dios. No menospreciemos la gracia de Dios al continuar pecando contra Él. Si has muerto al pecado, si has sido perdonado y salvado, ¿cómo vivirás aún en el pecado? La gracia nos debe hacer despreciar el pecado. La gracia nos debe hacer despreciar el pecado, no permanecer en él. Y a todos, creyentes y no creyentes, quiero decirles hoy, Dios es un Dios de gracia, sí. Dios perdona el pecado. Si tú has pecado, puedes confiar en que, sin merecerlo, Dios puede otorgarte su perdón. Dios puede tener de ti clemencia y sanar tus heridas y limpiar tus maldades y hacerte una nueva criatura. Dios es un Dios de gracia que perdona el pecado. Es cierto, es verdad. Pero también es un Dios de ira, que no puede tolerar el pecado. Vaya al verso 6 del capítulo 10 de Jueces. Voy a leer hasta el verso 9, así es que sígame con su vista. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Sirvieron a los Baales, a Astarot, a los dioses de Aram, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los amonitas, a los dioses de los filisteos. Abandonaron pues al Señor y no le sirvieron. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los amonitas. Y ellos afligieron y quebrantaron a los israelitas ese año. Y por 18 años oprimieron a todos los israelitas que estaban al otro lado del Jordán, en Galaad, en la tierra de los amorreos. Los amonitas cruzaron el Jordán para pelear también contra Judá, contra Benjamín y contra la casa de Efraín, y se angustió Israel en gran manera. Lo segundo que quiero hacernos notar, así como hemos pecado contra un Dios de gracia, hemos pecado también contra un Dios de ira. Hemos pecado contra un Dios de ira. Aún habiendo recibido tanta bondad inmerecida de parte de Dios, los israelitas, dice el pasaje, volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el ciclo comienza una vez más. Este ciclo continuo que estamos observando en el libro de los Jueces comienza una vez más. ¿Qué hizo Israel? ¿Qué hizo Israel? No solo adoraron a los dioses cananeos, hermanos, esta no es una nueva historia. No solo adoraron a los dioses cananeos, Baal y Astarot, sino que se habían vuelto en adoración a los dioses fuera de Canaán. Dioses que adoraban las naciones que les oprimían.
Y al adorar a esos dioses, abandonaron al Señor y no le sirvieron más. A pesar de su dolor y su miseria, Israel siguió adorando a los mismos ídolos que los defraudaron y los metieron en problemas. Se parece mucho a nosotros, ¿verdad? A pesar del dolor y la miseria que el pecado trae a nuestras vidas, seguimos atesorando en nuestros corazones y adorando a los mismos ídolos. Deuteronomio 6:13 hasta el verso 15 nos dice lo siguiente. Deuteronomio 6:13 al 15. Vea lo que Dios le dice a este pueblo de Israel, o lo que Dios le ha dicho ya a este pueblo de Israel. Temerás solo al Señor tu Dios. A Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguirán a otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que los rodean. Porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso. No sea, escuche bien, no sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la superficie de la tierra. Y tal y como el Señor había dicho, hermanos, tal y como el Señor había dicho a sus padres, Él no toleraría el pecado de Israel. Su maldad no sería pasada por alto y su ira se encendió contra Israel, de modo que los entregó en manos de los filisteos y en manos de los amonitas. Eso no quiere decir, hermanos, eso no quiere decir, queridos amigos, que el Señor abandonó a Israel haciendo nulo su pacto. Él siguió siendo fiel a su pacto, porque Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios justo, Dios es también un Dios fiel. Y Él siguió siendo fiel a su pacto, sin embargo, dejó que aquello a quienes ellos habían estado sirviendo comenzara realmente a dominarlos. Los entregó a las consecuencias propias de su desvío. Oh, hermanos, esta es una historia bien interesante. Los entregó a las consecuencias propias de su desvío. Yo sé que suena romántica la idea de que Dios tiene su tiempo para llamar a sus hijos. Pero si usted no está proclamando el Evangelio de Jesucristo, ellos vivirán en las consecuencias propias de su desvío, de no considerar a Dios y de volver su corazón a otros dioses. En un momento hablamos un poquito más de esto. En Romanos 1, después de que los hombres cambiaron la gloria de Dios por lo creado, es decir, después de que los hombres se volvieron idólatras, en su ira, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Esa es la traducción más próxima al original. Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Reina Valera 60, si usted observa en Romanos 1:24, usa la palabra concupiscencia. Una palabra que usted y yo ni usamos ni conocemos quizá, pero tiene que ver con esto. Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. La palabra lujuria en griego es epitumia, que significa impulso abrumador o deseo incontrolable que esclaviza. Esos son las concupiscencias. Esos deseos incontrolables del corazón. Así que Dios deja que las consecuencias de nuestros deseos sigan su rumbo. Eso es lo que Dios está haciendo con Israel. Eso es lo que Pablo describe en Romanos, que Dios hizo con el hombre cuando olvidó a Dios y se volvió a la idolatría. Cuando envanecidos en su necio razonamiento, olvidaron a Dios. Los entregó a los deseos de su corazón. Así que, hermanos, queridos amigos, Dios deja que las consecuencias de nuestros deseos sigan su rumbo.
Aquellas cosas en las cuales pusimos nuestra esperanza en lugar de Dios se convierten en poderes que dominan nuestros corazones. Eso es lo que pasa cuando nos alejamos de Dios y cuando seguimos los deseos incontrolables de nuestro corazón. Dios deja que las consecuencias de nuestro desvío tomen su rumbo. El pastor Timothy Keller escribió que es como si Dios dijera: si quieres vivir para el dinero en vez de para mí, entonces el dinero reinará tu vida, controlará tu corazón y tus emociones. Si quieres vivir para la popularidad en lugar de para mí, entonces el aplauso de la gente te regirá y te controlará. Qué desdicha es eso. Si quieres que otro Dios, además de mí, adelante. Veamos qué tan misericordioso es contigo, qué tan efectivo es en salvarte, guiarte e iluminarte. Hermanos, aun cuando habían pecado, aun cuando había Israel hecho lo malo delante del Señor, el Dios de gracia fue paciente con ellos, fue clemente con ellos y les dio tiempo de reposo, pero aún así Israel pecó y el Dios de ira dejó que fueran oprimidos por 18 años nuevamente. Y menciono esto para hacernos entender, queridos hermanos y amigos, que pudiéramos contemplar a Dios como un Dios malvado que castiga, pero es un Dios justo que está permitiendo que las consecuencias del desvío del corazón del hombre tomen su rumbo, tal y cual como ellos han dispuesto. Hermanos, a veces consideramos amor el no reprender al hijo, pero la Escritura dice que eso no es amor. Tolerar el pecado no es verdaderamente amor. Solapar el pecado no es amor, padres. Es negligencia. El verdadero amor reprende, corrige, exhorta. La ira de Dios, dice Romanos 1:18, aún se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. ¿Por qué enfatizo en la cita? Porque es el Nuevo Testamento. No sé por qué ha entrado, bueno, en cierta manera sé por qué. Porque nos encanta el concepto de la gracia. Y como el Nuevo Testamento proclama las buenas nuevas de gracia, a muchos que dicen ser creyentes les encanta el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento no, ese es un libro de historia. No hay enseñanza doctrinal para nosotros, no hay enseñanza bíblica para nosotros, es una enseñanza fuera de nosotros. Antiguo Testamento, no, hermanos, revela el carácter de Dios y de principio a fin apunta al evangelio redentor de Cristo nuestro Señor. Y el mismo Dios de ira que se describe en todas las historias del Antiguo Testamento es el mismo Dios de ira en el cual usted y yo hoy adoramos, en el cual hoy creemos. Es el mismo Dios. Y dice el Nuevo Testamento que la ira de Dios se sigue revelando desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios no toleró el pecado de Israel. Escuche bien, Dios no toleró el pecado de Israel y tampoco va a tolerar el pecado de ninguno de nosotros hoy. Porque es el mismo Dios. No ha cambiado y no cambiará. No solo pecamos contra un Dios de gracia, hemos pecado también con un Dios de ira. Un Dios que está airado contra el hombre pecador. Alguien dijo, la Biblia enseña que Dios es un Dios perfectamente justo. Y por lo tanto, su ira no es una rabia ciega como la que experimentamos los hombres, sino más bien es la justa indignación y el consecuente castigo de Dios por causa del pecado del hombre. Si Dios no estuviera airado con el pecado, Dios no fuera justo. Y si Dios no fuera justo, no sería Dios.
Hermanos, la ira de Dios no es otra cosa que su repulsión contra el mal. Escuche bien. La ira de Dios no es otra cosa que su repulsión contra el mal. Yo sé que esto va a chocar, y espero que así sea, con la idea de que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Decía un pastor que escuchaba en referencia a esto, a quien acabo de citar hace un momento, si hablamos de creyentes, Dios ama al pecador, pero es un pecador redimido, en el cual Él ve a Cristo, su Hijo amado, quien derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados. Pero si hablamos del hombre sin Cristo, la Biblia dice que es hijo de ira. La Biblia dice que es enemigo de Dios. En pocas palabras, la Biblia dice que Dios sigue estando airado contra él. Lo hemos leído ahora en Romanos. Su ira sigue rebelándose contra el hombre pecador. Así es que un hombre sin Cristo no es un hombre al cual Dios ama, aunque aborrece su pecado. No, un hombre sin Cristo es un hombre al cual Dios aborrece, desprecia por causa de su pecado, porque ha pecado y está destituido, separado de la gloria de Dios. Así es que la ira de Dios no es otra cosa que la repulsión contra el mal, su decidido descontento con el pecado y los pecadores. Dios no se complace en la maldad. Dios no tolera el pecado. Hermanos, amigos, jóvenes y adultos, hoy aquí, Dios no toleró el pecado de Israel y Dios no va a tolerar el pecado de nosotros hoy. Dios no es uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, hoy quiero exhortarte, hoy quiero animarte a la luz de estas verdades a que no tomes a la ligera tu pecado. No pienses que Dios simplemente pasará por alto tu pecado porque es amoroso y bueno. Muchos hombres sobre la tierra piensan esto. Dios es amoroso y bueno. Y bajo esta verdad, porque ciertamente es verdad, creen que simplemente pasará sus pecados por alto. Erróneamente, muchas veces los padres sobre esta tierra solemos hacer esto, tendemos a hacer esto. Ay, es que mira qué chulo me salió. Y pasamos por alto los pecados. Eso no es del todo bondad. Eso no es del todo amor. Dios no pasará simplemente por alto nuestros pecados porque es amoroso y bueno. Ten presente que Dios también es santo y justo. Por lo tanto, repudia el pecado en tu corazón. Joven, quizá tus papás toleren algunas cosas en ti. Porque te tengo una noticia, son imperfectos, como cualquiera de los que estamos aquí presentes. Pero Dios, que es perfecto en toda su esencia, Dios que es perfecto en su carácter, no solo es amoroso y bueno y te es paciente para que puedas venir a Él arrepentido de tu pecado, sino que también es santo y justo. Y su justicia y santidad no pasarán por alto la maldad. Y el hombre que pecare, ciertamente morirá. Así es que no tomes a la ligera tu pecado. Hoy has vivido en paz y en cierta quietud, pero tarde que temprano las consecuencias lógicas de tu desvío te van a alcanzar. Si no es que te arrepientes hoy de tu maldad. Hebreos 10:31 dice: con toda claridad, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y no es otro Dios, es el mismo Dios del cual estamos hablando. El mismo Dios de amor y gracia es el mismo Dios del cual la carta a los Hebreos está hablando. Horrenda cosa es caer en manos de Dios, de un Dios vivo. Y está hablando del juicio de Dios. Ay de aquel que caiga en las manos de este Dios vivo sin justificación por sus pecados. Ya te hablaré de eso más adelante. Versículo 10. Voy a leer hasta el final del capítulo, 16.
Versículo 10. Entonces los israelitas clamaron al Señor: hemos pecado contra ti, porque ciertamente hemos abandonado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Versículo 11, escuche bien. Y el Señor respondió a los israelitas: no los libré yo de los egipcios, de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos, cuando los sidonios, los amalecitas y los maonitas los oprimían. Clamaron a mí y yo los libré de sus manos. Pero ustedes me han dejado y han servido a otros dioses, por tanto no los libraré más. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en el tiempo de su aflicción. Los israelitas respondieron al Señor: hemos pecado, haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor. Y él no pudo soportar más la aflicción, la angustia de Israel. Entonces los amonitas se reunieron y acamparon en Galaad, y los israelitas se juntaron y acamparon en Mizpa. Y el pueblo, los jefes de Galaad, se dijeron unos a otros: ¿quién es el hombre que comenzará la batalla contra los amonitas? Él será caudillo de todos los habitantes de Galaad. Y hasta ahí nos quedamos picados para el siguiente juez que se ha de levantar. Pero observemos estos versos que hemos leído ahora, para observar nuestro tercer precepto que quiero dejar hoy en nuestros corazones. Hemos dicho ya que hemos pecado contra un Dios de gracia. Hemos pecado contra un Dios de ira. Hemos pecado, iglesia, amigos, y es tiempo de arrepentirnos. Hemos pecado y es tiempo de arrepentirnos. Cuando los amorreos vinieron contra Israel, dice el verso que se angustiaron. Ojo, hermano, en cada detalle. Se angustiaron. Y la opresión de los amorreos les llevó a clamar al Señor. Y dijeron: hemos pecado. Confesaron su pecado. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor a esta supuesta confesión de los israelitas? La respuesta del Señor no fue la que Israel esperaba. De hecho, no es ni será la respuesta que nadie querría recibir de Dios cuando afligidos clamáramos a Él. ¿Quién querría recibir esta respuesta? Clamar al Señor en medio de nuestra angustia y que el Señor nos diga: no, clamen a sus dioses. Yo no voy a ir en su auxilio. Yo no les voy a ayudar. Dios le dijo determinantemente: no los libraré. Ustedes han clamado a mí una y otra vez los he librado. Pero dice el verso: ustedes me han dejado y han servido a otros dioses, por tanto no los libraré más. Vea que Dios estaba verdaderamente airado con Israel. Pero quizá alguno puede pensar: pero si Israel ha confesado su pecado, entonces ¿por qué Dios les da esta respuesta? Si Israel ha confesado su pecado, ¿por qué les responde de esta manera? Es un válido cuestionamiento, hermanos. Pero ¿no es acaso que las Escrituras enseñan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad? ¿Por qué entonces, si Israel confesó su pecado, recibieron esa respuesta de parte de Dios? El punto es, queridos hermanos y amigos, que esa confesión y ese clamor por ayuda, una y otra vez, parecía ser elevado a Dios sin un verdadero arrepentimiento. Era la misma historia. No eran conscientes de la gravedad de su pecado. No eran conscientes del carácter del Dios al cual habían ofendido. Y de manera muy simple y ligera, una y otra vez podían decir: ay, Señor, hemos hecho otra vez lo malo. Perdónanos, ayúdanos, ¿no?
Y otra vez, Señor, hemos hecho lo malo, hemos pecado. Ayúdanos, por favor. Señor, una y otra vez. Y lo vuelvo a decir, creo que se parecen mucho a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces, cuántas mañanas, cuántas noches has terminado devastado por tu pecado que permanece en ti? Pero una y otra vez, con palabras ligeras, has llegado ante Dios diciendo, Señor, otra vez te fallé, perdóname, ¿no? Ayúdame. Sin un genuino arrepentimiento en tu corazón. Sin duda alguna, Israel se lamenta por las consecuencias del pecado, pero no por el pecado en sí. Y esa es la historia de muchos de nosotros. Un niño que fue cachado haciendo la travesura y dice, perdón, mamá, así fui yo. No es que esté genuinamente arrepentido. No necesariamente. Lo cacharon. Tiene vergüenza. Lamenta las consecuencias de la reprensión de sus padres. Lamenta las consecuencias de ir a prisión. Lamenta las consecuencias. Cualquiera que sea la maldad del hombre, en la mayoría de las veces que supuestamente externa unas palabras de arrepentimiento, serán simplemente un lamento por las consecuencias del pecado. Aquellos hombres dijeron en prisión, no, estamos aquí injustamente. No hicimos nada malo. Temieron por las consecuencias del pecado. No asimilaron la gravedad de su pecado. No lamentaron verdaderamente su pecado. Alguien dijo, el Señor está diciendo, sé lo que es este clamor de ustedes. Es solo un grito de ayuda que podría muy bien estar dirigido a los Baales en vez de a mí. Básicamente es lo que el Señor les estaba diciendo a Israel. Yo sé de qué se trata esto, porque una y otra vez han clamado a mí, una y otra vez los he libertado y una y otra vez han vuelto a lo mismo. Así es que les dice, vayan y clamen de esa manera a los Baales, a ver si ellos les pueden ayudar. Porque parece ser que creen mucho en ellos. Hermanos, es necesario saber, queridos amigos, es necesario saber que la confesión y el arrepentimiento requieren una percepción clara del pecado, así como una percepción clara del carácter de Dios. El pecado no es cualquier cosa, queridos jóvenes, queridos hermanos. El pecado es grave, no es un juego. El pecado es cuestión de muerte. Así es que tenemos que tener una percepción clara del pecado, así como tenemos que tener una percepción clara del carácter del Dios contra el cual hemos pecado. Mientras no consideremos la gravedad del pecado y que Dios no es solo un Dios de gracia, sino también un Dios de ira, nuestros corazones no sentirán la necesidad de confesar con un genuino arrepentimiento que nos lleve no solo a un cambio de actitud, no solo a un cambio aparente, sino que nos lleve a abandonar el pecado. Un teólogo, J.C. Riley, dice, la naturaleza del arrepentimiento verídico, y escuche bien esto, es interesante y es muy importante, la naturaleza del arrepentimiento verídico se muestra claramente y sin error en las Escrituras. Las Escrituras hablan de eso. Comienza, escuche, con conocimiento de pecado, con una comprensión del pecado. Sigue en obrar pena por el pecado, no por las consecuencias del pecado. Esto hace llegar a confesión de pecado ante Dios. Se demuestra ante el hombre por deshacerse del pecado. Esto produce un hábito de odio profundo por todo pecado y por encima de todo está conectada inseparablemente con una fe viva en el Señor Jesucristo. Este arrepentimiento es la característica de todo cristiano verdadero. Ahora, yo nos pregunto a cada uno, o nos llevo a la reflexión a cada uno de nosotros, todas y cada una de esas veces que hemos dicho estar arrepentidos, ¿se parece en algo a esto?
a la verdadera descripción del arrepentimiento genuino? Es decir, ¿entiende su pecado y la gravedad de éste? Se parece mucho cuando le decimos a un niño pequeño, pídele disculpas porque le pegaste. Va, le pide disculpas y al rato, ¡pum!, se lo vuelve a sonar. Hizo lo que le pidieron que hiciera, pero sin duda no entendió la gravedad de su acción, de su pecado. No asimiló, no tuvo conocimiento de pecado. A esto le sigue obrar pena por el pecado, no por las consecuencias, hermanos. A veces nuestro evangelismo está impregnado de un error. Predicamos tanto que los hombres crean en Jesucristo para ir al cielo, porque si no irán al infierno, que ellos, más que el entendimiento de la gravedad de su pecado y la pena por su pecado, corren a Dios urgidos de no ir al infierno, temerosos por las consecuencias de su pecado. Y eso es parte solo de la proclamación del evangelio, no es el todo. El hombre primeramente tiene que entender que ha pecado y que ese pecado es grave porque, aunque ha sido con los hombres o contra los hombres, primeramente ha sido con Dios. Un Dios justo y santo que no puede compartir con el pecado. Debemos confesar nuestro pecado. Eso es parte del arrepentimiento. Y debemos hacerlo delante de Dios. Debemos deshacernos del pecado. Eso es parte del arrepentimiento. Y no es que tomamos unas cosas del arrepentimiento y otras no. No, sino no es arrepentimiento de verdad. Y por encima de todo, y me encanta esta descripción que hizo Riley, se conecta inseparablemente con una fe viva en el Señor Jesucristo. Los israelitas, hermanos, por fin entendieron el punto. Así que vemos que en el versículo 15, una petición distinta a la del versículo 10. Vea ambos versículos. Hay una petición distinta en el versículo 15 a la que ellos clamaron en el versículo 10. El clamor se convierte en una súplica, un ruego al Dios soberano. El verdadero Dios que puede cambiar su condición o puede no cambiarla. Dios les había dicho que acudan a los dioses que han escogido, pero ellos no pueden ayudarles. Sin duda que ellos no pueden ayudarles. Ellos solo los han metido en problemas. Y entonces Israel entiende que solo Dios puede. Si quiere, puede salvarlos de su aflicción. Si quiere, puede salvarlos de su aflicción. Así que, poniendo su fe solo en Él, le dicen: haz con nosotros como bien te parezca. Ve ahí el verso 15. Los israelitas respondieron al Señor: hemos pecado. Ya los había dejado en opresión. Y ellos entienden el punto y dicen: hemos pecado. Una vez más dicen: hemos pecado. Pero ahora vea este cambio de palabras. Haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Antes estaban completamente enfocados en su condición y en su comodidad. Decían: estamos rotos, por favor arréglanos. Pero ahora están dispuestos a admitir que Dios no tiene ninguna obligación de restaurarlos ni de solventar su problema. Eso es arrepentimiento. Están diciendo: te queremos, incluso si esto significa que vamos a seguir sufriendo. Aunque le dicen a Dios: preferiríamos que no. Te rogamos, sálvanos este día. Pero ese es un claro entendimiento del carácter de Dios.
Me hace pensar en la historia de aquel hombre enfermo. Viene Jesús y le dice, si quieres puedes. Si quieres puedes sanarme. Ese es un entendimiento del carácter perfecto, inamovible de Dios. Quien si quiere puede. En una muestra de verdadero arrepentimiento, el pasaje nos describe que los israelitas quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor. Qué interesante giro. Quitaron los dioses extranjeros de en medio de ellos y sirvieron al Señor. Eso no había sucedido. No había sido descrito así. Iglesia, queridos amigos, y es que el verdadero arrepentimiento se muestra no solo en una modificación de la actitud, sino también de la conducta. No solo nos debemos mostrar arrepentidos. Ay, mira cuánto lloro, mira cuánto me duelo, mira cuánto me avergüenzo. No es solo un cambio de actitud, sino de conducta. El verdadero arrepentimiento implica esto. El corazón arrepentido no solo dice que lo dejará de hacer, sino que también lo deja de hacer. De lo contrario, no hay arrepentimiento. Hay remordimiento, hay vergüenza, hay un deseo de ser librado de las consecuencias del pecado, pero ese corazón no ha asimilado la gravedad del pecado, no ha considerado el carácter del Dios Santo contra el cual ha pecado, y quizá no ha considerado, muy probablemente, si no ha considerado a Dios, no ha considerado el mal que ha provocado entre los suyos. Así que con facilidad dice, ay, perdóname, no lo vuelvo a hacer, pero lo vuelve a hacer. Ahora, hermanos, no estoy hablando de uno solo entre nosotros, estoy hablando de todos nosotros, solemos actuar así. Y el Señor, dice el pasaje, cuando ellos entendieron esto e hicieron esto, el Señor no pudo soportar más la angustia de Israel. Y aquí hay buenas noticias para ti y para mí. Él es un Dios que trata con misericordia al que con corazón quebrantado y arrepentido viene a Él. Hemos pecado contra un Dios de gracia. Hemos pecado contra un Dios de ira. Y Dios derrama su ira sobre el hombre que ha pecado. Pero en su misericordia, Él recibe al de corazón contrito y humillado, quebrantado de corazón y arrepentido. Así es que si hemos pecado contra Dios, es tiempo de clamar al Señor. Es tiempo de confesar nuestro pecado. Jóvenes, adultos, creyentes y no creyentes, si hemos pecado contra Dios, es tiempo de clamar al Señor, de confesar nuestro pecado, de abandonar nuestro pecado y de servirle solo a Él. Hoy es un buen día, querido hermano, querido amigo, hoy es un buen día para decirle al Señor, hemos pecado contra ti y estamos arrepentidos. Hoy es un buen día para decirle, si quieres, tú puedes, sálvanos. Porque si el Señor quiere, Él puede, porque Él tiene el poder, porque Él tiene la autoridad. Hoy es un buen día para venir rendido a Él y confesar tu pecado. No sigas tomando en poco tu maldad. No pienses que Dios, por ser un Dios de amor y gracia, simplemente pasará por alto lo que estás haciendo hoy. Lo que estamos haciendo hoy. No. Dios es un Dios de ira, que en su justicia y santidad reclama el pago justo por nuestras maldades. Dios es un Dios de gracia que perdona el pecado, pero también es un Dios de ira que no puede tolerar el pecado. Y ambas verdades, queridos amigos, queridos hermanos, ambas verdades deben llevarnos a la confesión, al arrepentimiento de nuestros pecados. En su gracia, sin nosotros merecerlo, Dios nos levantó un libertador. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Dios nos levantó un libertador.
Dios envió a su Hijo para salvarnos. Dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que Dios, escucha bien, Dios nos sigue dando por gracia lo que no merecemos. Dios te sigue dando por gracia lo que no merecemos, al igual que el pueblo de Israel. Y la pregunta es, ¿seguiremos pecando contra el Dios que nos ha tratado con tanta gracia, que nos ha dado tanta gracia? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y en su eterno e inmutable carácter justo y santo, su ira sigue permaneciendo sobre los hombres pecadores. Definidamente el Evangelio revela que su ira permanece sobre aquel que no tiene la vida, pues no ha obedecido al Hijo. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, o el que se rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dios sigue siendo un Dios de ira. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su ira sigue estando sobre aquellos que no han creído en Jesucristo. ¿Has creído tú en Cristo? ¿Es Jesucristo tu Salvador? ¿Tienes por cierto que Él es quien pagó por tus pecados? ¿Tienes por cierto que en Él y solo en Él hay salvación y vida eterna? Ahora lo sabes. Y la pregunta es, ¿lo atesoras en tu corazón? ¿Has creído esta verdad? ¿Tienes por cierto que al haber creído tienes vida eterna? ¿Y que no vendrás más a condenación porque has pasado de muerte a vida? Si esta es tu fe, no dudes que has recibido gracia del Dios de amor y misericordia. Gracia que no merecías, por cierto. Gracia que no merecíamos. Si no has creído esta verdad, o si aún creyendo sigues permaneciendo en tu pecado, déjame decirte una vez más que Dios no pasará por alto la maldad del hombre. Por esa razón Cristo fue a la cruz donde la ira de Dios fue derramada sobre Él, para que aquellos que ponen su confianza en Él puedan ver la vida eterna. No es que el Dios amoroso cerró sus ojos para ignorar nuestro pecado, no, hermanos. Pues su carácter justo demanda justicia. Así que en su grande amor y misericordia, Él mismo pagó la deuda por nosotros. Cristo soportó la ira de Dios por causa nuestra. Esa es la razón por la cual Él puede perdonar nuestros pecados. No porque cerró sus ojos y dijo, ay, me salieron muy bonitos, yo no voy a castigarlos. Soy bastante amor y soy bastante gracia. No. Es porque alguien llevó su ira sobre sus hombros. Y ese alguien es Jesucristo, a quien hoy te invito a clamar a Él por salvación y vida eterna, por el perdón de tus pecados. En quien hoy te invito a confiar, no solo hoy, sino de aquí a la eternidad. Y en Él estarás seguro. Y aun cuando pecaremos, si confesamos nuestros pecados en Él, a razón de esta obra que Él hizo en la cruz, nuestros pecados son perdonados. Ya han sido perdonados. Nuestra deuda ha sido borrada. La ira de Dios está sobre los hombres que han pecado. Pero hay gracia para aquellos que se han refugiado en Cristo, a los pies de la cruz de aquel que llevó sobre sí la ira del Padre, para otorgarnos a ti y a mí perdón y reconciliación. Así que puedes hoy confesar tu pecado al Rey, pues ha mirado tu aflicción y en su misericordia ha venido a tu celda. Y Él no ha despreciado al quebrantado y arrepentido de corazón. Ha escuchado tu confesión y por lo que Cristo ha hecho, ha dicho al carcelero, libértenlo. Es culpable, pero ahora ha sido limpiado, ha sido perdonado. Dice el Salmo 51:17, el sacrificio que agrada
El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Vengamos hoy, iglesia. Vengamos hoy, queridos amigos, con corazones humillados y rendidos, quebrantados por nuestro pecado, por la gravedad de este, no por las consecuencias que podamos de él recibir. Y clamemos a Dios por perdón. Clamemos a Dios por el perdón de nuestros pecados, en la plena confianza que en Jesucristo ese perdón es posible, es real, porque Él ha pagado por nuestros pecados en la cruz, porque Él ha llevado sobre sí la ira de Dios, ira que estaría sobre ti o sobre mí, a no ser por su obra en la cruz, ira que está sobre ti si tu confianza no ha sido puesta en Jesucristo. Y al final de la historia, cuando tus días acaben, Dios no pasará por alto tus maldades. Así es que arrepiéntete hoy. Arrepiéntete hoy. Ven a Cristo y clama a Él por su perdón. No tomes en poco tu pecado. No tomes en poco tu pecado. Olvida la necia idea de tu corazón de que puedes seguir viviendo como estás viviendo y más adelante, cuando crezcas o cuando ya sientas que te vas a morir, confiesas, te arrepientes y Dios perdonará todo. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Teme al Señor y arrepiéntete de tus pecados hoy.